Bueno, vamos con el siguiente vídeo en el que os explico cómo se calcula el rango de una matriz. El rango, lo primero que hay que tener claro es que se calcula a todas las matrices, a todas. Y nada, el método que vamos a aplicar es hacer ceros debajo de la diagonal principal. Y segundo, lo que vamos a hacer es contar el número de filas distintas de cero y no proporcionales a su vez. Lo que hay que tener en cuenta es que si una matriz tiene m filas y n columnas, el rango de esa matriz siempre es un número mayor o igual que 0 y menor o igual que el mínimo entre el número de filas y el número de columnas, sean cuales sean esos dos números reales. Ejemplo, esta matriz tiene 2 filas por 3 columnas. 2 por 3. Vale, pues el rango va a ser un número. Perdón, aquí va a ser un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 2 y 3. Es decir, va a ser un número entre 0 y 2, porque el menor valor de 2 y 3 es 2. Bien, vamos allá con los ejemplos. Esta matriz tiene una fila por 3 columnas y la diagonal principal es esta. Es el elemento 1, 1. Solo tiene este elemento en la columna principal. Como no tiene más elementos, no se puede hacer ceros debajo de la diagonal principal. Por tanto, el rango es un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 y 3. Y el mínimo, menor o igual que el mínimo entre 1 y 3, que es 1. El rango está entre 0 y 1. ¿Qué sucede? Que no se puede hacer Gauss porque no hay elementos debajo de la diagonal principal. Entonces contamos ya el número de filas distintas de 0 y no proporcionales. Distintas de 0 no hay ninguna. Hay todas, solo hay una fila igual a 0. Quiere decir que el rango vale 0. Porque si tengo que contar el número de filas distintas de 0, pues no hay ninguna. Vale. La siguiente matriz es una fila por 2 columnas. La diagonal principal está solo compuesta por el elemento A sub 1, 1. Porque debajo de no hay más elementos, no hay elementos debajo de la diagonal principal. El rango, por tanto, es mayor o igual que 0 y menor o igual que el mínimo entre 1 y 2, que es 1. El rango tiene que estar entre 0 y 1. La misma explicación. Como no puedo hacer Gauss, ya que no hay elementos debajo de la diagonal principal para poder hacer ceros, cuento el número de filas distintas de 0 y no proporcionales. Filas distintas de 0, una fila distinta de 0. El rango vale 1. Esta matriz es una matriz 2 por 2, la diagonal principal es esta, son los elementos que están en el lugar I, es decir, misma fila, misma columna, primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, esta es la diagonal principal y aquí es donde tengo que hacer 0. Bueno, el rango, como por esta definición, es un número mayor o igual que 0 y menor o igual que el mínimo entre 2 y 2. O sea, el rango queda que está entre 0 y 2. Bien, vamos a aplicar el método de Gauss haciendo ceros debajo de la diagonal principal. Tengo que hacer un 0 aquí. Entonces, como quiero un 0 en la fila 2, la tengo que hacer con... Perdón, lo voy a explicar de otra manera. Quiero un 0 en la fila 2. Bien, siempre se pone aquí primero la fila donde quiero 0 y luego la fila con quien hago 0. Bueno, pues los ceros debajo de la primera, o sea, en la columna 1 siempre se hacen con la fila 1. Aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Bien, siempre voy a poner un menos entre ellos. Este 2 se intercala, va a multiplicar a la fila 1 y este 1 va a multiplicar a la fila 2. El 1 por ya no se pone. Hacemos este cálculo, fila 2, la copio, ¿sí? Ahora, 2 veces la fila 1, 2, 2, restamos y da 0, 0, ¿vale? Con lo cual esta fila 2 se ha convertido en la fila 0, 0. Una vez que ya hemos terminado de hacer Gauss, es decir, ceros debajo de la diagonal principal, ya hice el 0, cuento el número de filas distintas de 0, solo esta, y no proporcionales, pues una fila distinta de 0. Vamos con el siguiente ejemplo, que es la matriz 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. La diagonal principal es esta, este es el elemento donde quiero 0. Por esta definición, el rango es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2 o 2, es decir, 2. El rango es un número entre 0 y 2, un número entero entre 0 y 2. Bien, un número natural, perdón, entre 0 y 2.
Entonces, por el método de Gauss tengo que hacer ceros debajo de la diagonal principal, tengo que hacer 0 aquí. Quiero un 0 en la fila 2, aquí, este elemento pertenece a la fila 2, ¿con quién? Pues como está en la primera columna, con la fila 1, un menos entre ellos. Hay un 2 y hay un 1 y los intercalo. Un 2, hay un 2 y hay un 1 y los voy a intercalar. Un 2 va a multiplicar a la fila 1 y un 1 va a multiplicar a la fila 2, ya no lo pongo, el 1 por. Hago el cálculo, fila 2 la copio, 2 y 3, 2 veces la fila 1, 2, 2, resto 0, 1 y eso es lo que pongo en la nueva fila 2. Una vez que hago ya ceros debajo de la diagonal principal, ya está hecho, tengo que contar el número de filas distintas de 0 y no proporcionales. 1 y 2, pues el rango vale 2. Vamos al último ejemplo. Es una matriz 4 filas por 3 columnas, 4 por 3. El rango es un número natural entre 0 y el mínimo valor entre 4 y 3, que es el 3. El menor valor entre 4 y 3 es el 3. Bien. Por tanto, es un número entre 0 y 3. Vamos a averiguarlo, porque puede ser 0, 1, 2 o 3, aunque 0 es solo en el caso en que tenga todas las filas iguales a 0. Bien. La matriz 0, vamos. El método de Gauss es hacer ceros debajo de la diagonal principal. La diagonal principal son estos elementos. Estás en la primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. ¿Vale? Esta es la diagonal principal. Tengo que hacer ceros aquí primero, ceros aquí después y 0 aquí después. Vamos a por todos estos ya. Entonces quiero un 0 en la fila 2. ¿Con qué fila? Como estáis en la primera columna, con la fila 1. Bien, un menos entre ellos. Un menos 1 va a multiplicar a la fila 1 y un 2 los intercalo. Y un 2 va a multiplicar a la fila 2. Quiero un 0 en la fila 3. ¿Con quién? Con la fila 1, con el elemento de la diagonal principal de la fila 1. Un menos entre ellos. Un 3 va a multiplicar a la fila 1 y un 2 va a multiplicar a la fila 3. Quiero un 0 en la fila 4 con la fila 1, menos entre ellos. Un 4 va a multiplicar a la fila 1 y un 2 va a multiplicar a la fila 4. Cuando los números por los cuales multiplico a las filas se pueden ambos dividir por el mismo número para hacerlos más pequeños, el 2 lo divido entre 2, ¿vale? Pues realizamos este cálculo. Vamos a realizar todos estos cálculos. 2 veces la fila 2, menos 2, 2, 6. Menos una vez la fila 1, menos 2, 0, 1. Vamos a restar y da 0, 2, 5. Bien. Siguiente cálculo. 2 veces esta fila 3, 6, 2, 8. 3 veces la fila 1, 6, 0, menos 3. Vamos a restar y obtenemos 0, 2, 11. Quiero un 0 en la fila 4. Entonces, fila 4 la copio, 4, 2, 1. 2 veces la fila 1, 4, 0, menos 2. Restamos, obtenemos 0, 2, 3 y lo expresamos. Ya hice ceros debajo del elemento de la primera, ya hice ceros debajo del elemento de la diagonal principal correspondiente a la columna 1. Vamos a hacer ceros aquí, debajo del elemento de la diagonal principal correspondiente a la columna 2. Bien, quiero un 0 en la fila 3. ¿Con qué fila? Pues como pertenecéis a la columna 2, con la fila 2. Un menos entre ellos. Un 2 va a multiplicar a la fila 2 y este 2 va a multiplicar a la fila 3. Como ambos se pueden simplificar, queda fila 3 menos fila 2. Quiero un 0 a su vez aquí en la fila 4 y lo voy a realizar con la fila 2 porque este elemento pertenece a la segunda columna, ¿vale? O sea, hago ceros aquí con la fila 1 siempre, hago ceros aquí con la fila 2 siempre y hago ceros aquí con la fila 3, siempre y cuando el elemento sea distinto de 0. Este 2 va a multiplicar a la fila 2 y este 2 va a multiplicar a la fila 4. Y como en el caso anterior se pueden simplificar, simplemente vamos a hacer fila 4 menos fila 2. Entonces, fila 3 la copiaría, fila 2 la copiaría, resto y obtengo 0,06. Fila 4 la copio, fila 2 la copio, los resto y el resultado lo añado en la nueva fila 4. Y ahora ya solo queda hacer 0 en la fila 3, en la fila 4, perdón. Quiero un 0 en la fila 4, ¿con quién?
Pues con el elemento en la diagonal principal que es distinto de 0, correspondiente a la columna 3 en la que estoy, o sea, con la fila 3. Un menos entre ellos, un menos 1 va a multiplicar a la fila 3 y un 6 va a multiplicar a la fila 4. 6 veces la fila 4 es 0, 0, menos 6, menos una vez la fila 3, o sea, menos la fila 3, 0, 0, menos 6, vamos a restar, da todos ceros. Una vez que hago ceros debajo en la diagonal principal, ya están hechos todos los ceros, tengo que contar el número de filas distintas de 0 no proporcionales, 1, 2 y 3, por tanto el rango vale 3. Espero que os sea de gran ayuda.